Hola a todos, mi nombre es María Paula Rentería Machado, estudiante de primer semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Desde la materia práctica 1, Contextos de la Educación, venimos haciendo un ejercicio de reflexión sobre la práctica pedagógica. Se me ha pedido por parte del docente Fabio García escribir un artículo de reflexión, el cual les voy a compartir. Espero que sea de su agrado y que sirva para reflexionar en torno a la educación. Este tiene por nombre Hacia una práctica pedagógica contemporánea. Para la elaboración de este artículo tomé como referencias algunos autores que abordamos en la clase: Luis Althusser, Jacques Rancière, Jorge La Rosa y Walter Benjamin. Es necesario apoderarse de la práctica pedagógica como una estrategia para fortalecer saberes y métodos diversos, ya que esto permite salir de la rutina y la monotonía, teniendo en cuenta que cada estudiante es único y aprende de maneras diferentes, dando importancia a las relaciones entre las personas y su entorno, creando así experiencias significativas donde cada estudiante adopte su propio criterio. La noción de práctica que nos muestra Luis Althusser se basa en dos ejes propuestos por Aristóteles: poiesis, el cual es un proceso por el cual la fuerza de trabajo y la inteligencia de un individuo consiste en transformar una materia prima en un objeto fabricado artesanal o industrialmente; y praxis, donde ya no es un objeto lo que termina transformado por un agente y sus medios exteriores, sino el sujeto mismo se transforma en su propia acción. Para diferenciarlas hay que identificar si se transformó la exterioridad o la interioridad, teniendo claro que la poiesis transforma la exterioridad y la praxis la interioridad. Teniendo este pensar como base, yo construyo mi idea sobre la práctica pedagógica, la cual se resume en que la función del docente no es solo dar clase y brindar información teórica, sino que también debe desarrollar el acto de brindar conocimiento con toda la pedagogía que se requiere para la construcción de nuevos saberes que contribuyan en la realidad del estudiante, en la que las prácticas pedagógicas requieran la utilización de la didáctica. Esto basándome más en trabajar la praxis tanto de mí como docente como de mis alumnos, ya que soy creyente de que lo que pasa adentro se refleja por fuera. Entonces, si yo tengo una buena poiesis es porque mi praxis estuvo bien trabajada. Esto gracias y mediante la práctica pedagógica. A veces hay que adoptar aptitudes de flaner para acercarnos al contexto educativo, ya que muchas veces caminar, observar, dejar libre la imaginación, atraído por todo lo que se puede ver, es una buena manera para captar lo que a simple vista no se ve. Hay que callar la mente un momento para poder observar más allá. Es una manera diferente de relacionarse con el mundo, moviéndose de forma despierta, explorando conscientemente cada rincón. Observar con espíritu y antropólogo, estudiando a cada persona de manera integral. Jacques Rancière afirma que, abro comillas, los pedagogos se distinguen por los medios elegidos para convertir en sabio al ignorante, y esto permite, de alguna forma, comparar la rapidez de los alumnos con la lentitud de los métodos tradicionales. Pero a pesar de esto, el fin es transmitir conocimientos y la vía para lograrlo es la libertad. Cierro comillas. Esto sería un proceso de poiesis, en el cual tendría que transformar lo exterior, es decir, el entorno, y luego pasar al proceso de praxis en el que contribuye a la transformación del sujeto, en este caso, los estudiantes, pero siendo un espectador activo, ya que el mismo acto de mirar implica la acción de hacer un análisis semiconsciente de lo que se ve. Me parecen
de algún modo lo propuesto por Rancière muy útil para aplicar a la práctica pedagógica, ya que siento que esta requiere, además del quehacer, un análisis tanto teórico como el contexto y de los estudiantes, para poder impartir una educación más de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y que se pueda vivenciar una relación maestro-alumno en igualdad de condiciones en la que ambos se complementen. El maestro debe servir como un guía y acompañante en el proceso de aprendizaje, sin ser un obstáculo para el desarrollo de sus estudiantes, aportando siempre todo su conocimiento para el crecimiento del de los demás, dando completa libertad al ser, en el que cada uno con sus posibilidades y a su propio ritmo se vaya adaptando al sistema y no al contrario, hacer que el sistema se adapte, ya que eso reduciría las posibilidades de ser un ser completamente libre, viéndolo desde un punto de vista más consciente. La concepción que tiene Jorge La Rosa sobre la experiencia nos da una nueva posibilidad para observar el entorno educativo de otra manera. La Rosa considera que esta es una percepción del vivir y de ver las cosas tal vez un poco individualistas, ya que en el principio de exterioridad nos plantea que, abro comillas, el lugar de la experiencia es el sujeto, la experiencia subjetiva y no hay experiencia en general. Cierro comillas. Que esta es lo que le pasa a cada sujeto, no algo que ocurre ante sus ojos o frente de él, y nunca concibe que esta experiencia deba ser compartida. La experiencia es una manera de reivindicar el modo de ver el mundo, el modo de estar y habitar los espacios y tiempos educativos. Hay que saber manejar los aprendizajes que conlleva para poder aplicarlos de manera asertiva y eficaz en los espacios educativos, y a su vez para comprender que cada quien tiene sus propias experiencias, que esta no es otra cosa que su mismo vivir, en el que hay sensibilidad, tacto, piel, voz, oído, placer y sufrimiento. La experiencia tiene muchas posibilidades en el campo educativo, tanto posibilidades críticas como posibilidades prácticas, siempre y cuando seamos capaces de darle un uso afilado, preciso y conciso, en el que la relación que se tenga con los hechos que me lleven a pensar en aquella situación como algo más que una vivencia, más bien viéndola como un algo para usar a favor, apuntando hacia alguna de las posibilidades de un pensamiento de la educación a partir de la experiencia. Teniendo claro que la experiencia no es lo que me pasa, sino eso que pasa, es correcto afirmar que aunque muchas personas vivamos la misma situación, la experiencia siempre va a ser diferente, ya que como supone el principio de subjetividad expuesto por Jorge La Rosa, el lugar de la experiencia es el sujeto. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase en sus palabras, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus representaciones. Abro comillas. Tal vez reivindicar la experiencia sea también reivindicar un modo de estar en el mundo, un modo de habitar el mundo, un modo de habitar también esos espacios y esos tiempos cada vez más hostiles que llamamos espacios y tiempos educativos. Unos espacios que podemos habitar como expertos, como especialistas, como profesionales, como críticos, pero que sin duda habitamos también como sujetos de experiencia, abiertos, vulnerables, sensibles, temblorosos de carne y hueso. Unos espacios en los que a veces sucede lo otro, lo imprevisto. Unos espacios en los que a veces vacilan nuestras palabras, nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestros poderes, nuestras ideas, nuestras intenciones, como en la vida misma. Cierro comillas. El acercamiento que tuve al contexto educativo de la clase 407 de Ciencias Naturales, aunque corto pero significativo, lo hice como un flaner.
dejando libre mi imaginación, divagando y observando, atraída por todo lo que se me presentara de una manera abierta y sin prejuicios, como decía Walter Benjamin, observando con espíritu y antropólogo. Esa clase me permitió corroborar lo que decía Jorge La Rosa sobre la experiencia, que eso no es eso que me pasa a mí y es posible compartirla con alguien más, que es una relación en la que algo tiene lugar en mí y en este caso mi relación con el acercamiento a la clase, es decir, mi práctica de observación es de condición reflexiva, vuelta para adentro, subjetiva, que me implica en que soy, que tiene una dimensión transformadora que me hace otro que soy. Hago énfasis en que la experiencia es algo completamente subjetivo, ya que en el momento de socializar lo que había pasado en la clase se encontraron diversas opiniones y percepciones de lo que fue. Para algunas compañeras la clase no fue buena y pensaban que el proceder del profesor no era el correcto, mientras que para otras la clase fue muy buena, significativa y se vio en el profesor un actuar muy humano y cercano hacia sus estudiantes. Teniendo eso en cuenta, el principio de subjetividad cobra cada vez más sentido porque fue imposible que todas tuviéramos una misma noción de lo que fue la clase, aunque todas estuvimos en el mismo lugar y escuchamos lo mismo. Uno de los principios expuestos por Jorge La Rosa que más encuentro pertinentes para describir mi experiencia es el principio de alienación, que se resume como, abro comillas, eso que me pasa tiene que ser ajeno a mí, es decir, que no puede ser mío, no puede ser de mi propiedad, no puede estar previamente capturado o previamente apropiado ni por mis palabras, ni mis ideas, ni mis sentimientos, ni mi saber, ni mi poder, ni mi voluntad. A esta experiencia llegué sin conocimiento previo, sin saber qué era lo que me iba a encontrar ni cómo iba a ser, sin reducir el acontecimiento, sino sosteniéndolo como irreductible, a mis palabras, a mis ideas, a mis sentimientos, a mi saber, a mi voluntad. Entonces esto produjo una incertidumbre la cual se fue desarrollando a medida que la clase avanzaba. Esta observación, esta clase, pude observar que el profesor... Esto me hace pensar que la experiencia es un momento en el que utilizando mis sentidos puedo vivenciar una circunstancia que termina siendo transformadora o que simplemente me deja un recuerdo del momento vivido, pero principalmente que ayuda a reivindicar el modo de ver el mundo, el modo de estar y de habitar los espacios y tiempos educativos. Esta experiencia yo la considero como una praxis bajo el concepto de Luis Althusser, ya que lo que se transformó no fue un objeto por medio de un agente y medios exteriores, sino el sujeto mismo. Me transformé en mi propia acción, mi propia práctica, en una relación activa con lo real, en el que la práctica pedagógica vivencié el principio de transformación, de manera que este dice que ese sujeto sensible, vulnerable y expuesto es un sujeto abierto a su propia transformación, de sus palabras, sus ideas, sus sentimientos o sus representaciones. Y yo transformé mi pensamiento y comprendí que la experiencia es un paso, un pasaje recorrido, una salida de sí hacia otra cosa.